Dice: por aquel mismo tiempo se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio. Mezcló así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús le dijo: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? Si no se convierten, todos ustedes perecerán igualmente. Después dice: ¿o creen que aquellos 18 que murieron al derrumbe de la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Y Jesús dice: pues yo les digo que no. Y añadiré que si no se convierten, ustedes perecerán de forma semejante. La palabra que utiliza esta versión es convertir. La palabra que tiene su versión es arrepentirse. Tenemos que mirar un poquito la diferencia de esas dos expresiones que terminan siendo lo mismo, pero con un matiz diferente. ¿Qué es lo que está planteando aquí Jesús? Por eso el tema de la culpa es fundamental, porque nosotros hemos estado hablando de algunos disfraces de la culpa, hemos hablado de dos no más, pero hoy quiero hacer un pare con relación a este asunto. ¿Por qué? Pues porque me parece importante que reconozcamos, haciendo un pare aquí, repito, que hay personas que simplemente creen que los otros son culpables, él no, que el otro es el malo, yo no, que el que está pagando determinadas cuestiones o el que está pasando por determinadas circunstancias debe ser porque algo bien malo hizo, debe ser porque se portó bien mal. Entonces, ¿por qué digo que tengo que hacer un paréntesis? Porque estamos muy insistiendo en cuando usted tiene la culpa, la disfraza y la mimetiza. Pero es más grave todavía, hablamos un poco de eso antes en un sermón, cuando usted simplemente no quiere reconocer su dificultad, no quiere reconocer su culpa. Le parece que usted es bueno y que no tiene ninguna culpa, que todo lo está haciendo bien. Eso es supremamente farisaico. Eso es uno de los problemas que denunció, de las actitudes que denunciará Jesús en esos fariseos. ¿Está bien? Entonces, hay una pregunta muy, muy importante que le hacen los discípulos a Jesús. Ellos dicen: Señor, ¿qué pasó con aquellos galileos? La historia es un poquito confusa, porque no hay ningún anal, no hay ninguna crónica en Jerusalén, sobre todo en el tiempo para las crónicas de Herodes, en donde se especifica muy claramente esto. Pero a mi modo de ver, esto no era una cuestión nueva. ¿Qué fue lo que sucedió? Unos galileos, cualquier Galileo, cometió un error, cometió una falta. Muy probablemente fue una falta grave. ¿Por qué? Pues porque Herodes se enojó mucho, el famoso Herodes el Grande. Se enojó mucho y esto pasó a la historia porque ¿qué hizo el tipo? Los mató, básicamente los molió, y la sangre de ellos, la sangre de los cadáveres de ellos después del sacrificio de haberlos matado, la tomó y la mezcló con la sangre de los animales en el sacrificio en el templo. ¿Notan ustedes? Eso era muy complicado. Entonces, la discusión que plantea Lucas es: hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando les ofreció un sacrificio mezclando su sangre, ya lo conté, con lo de los animales. Y entonces Jesús opina sobre el asunto. Es como: Señor, ¿qué te parece? ¿Qué opinas sobre tal cosa? El tema del opinadero en este momento es, como en todos los momentos, está muy activo. Entonces, ¿qué opinas tú? Preguntarle a cualquier persona, pues es cualquier persona, pero preguntarle al maestro uno tiene que siempre ponerle cuidado. ¿Qué es lo que Jesús opina de tal cosa? La opinión de Jesús, pues es prácticamente sabiduría plena, pero además casi es consigna, ya es una lección de vida y para la vida. Por eso es tan importante la respuesta del Señor. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Dice: vean, en cuanto a esos señores que fueron asesinados, sacrificados, y pasó eso tan feo, tan terrible, tan dramático, Jesús le dice: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? O sea, entre todos los galileos, que acuérdense ustedes la fama que tiene Galilea, es terrible. Entonces dice: bueno, estos eran unos galileos como los otros, pero pareciera que
estos que fueron sacrificados de tal forma eran peores que los otros galileos. Y Jesús dice, no, pero para nada, no tiene nada que ver con eso, no es cierto. Y aquí hay un elemento interesante, y es, pasando rápidamente a la aplicación, cuando nosotros pensamos en las personas que sufren, digamos que tienen momentos y tienen situaciones muy críticas, por ejemplo pasan hambre, por ejemplo tuvieron un accidente y perdieron algún miembro, por ejemplo pasaron por un momento crítico y quebraron, bueno, muchas personas que incluso por la situación que hemos estado viviendo y que apenas estamos saliendo, mucha gente pasó momentos difíciles y realmente quedó muy mal. Nosotros podemos decir, mira, a nosotros no nos fue tan mal, ¿ya? Debe ser porque nosotros somos buenecitos y ellos son como medio malos, ¿no? Podemos decir, de alguna manera, incluso con cierto grado de orgullo, mira, a mí no me pasó nada, a mí no me faltó nada, todo estuvo perfecto, a ellos les pasó y entonces aparece, debe ser por algo, ¿no? O sea, ahí aparece, debe ser por algo, ¿no? Es que es muy buena gente. Tengamos cuidado con eso, porque lo que Jesús dice es, no hagan eso. Todos, tanto unos como otros, dice, si no se arrepienten perecerán igualmente. La sentencia del Señor es, pues yo les digo que no, y añadiré, si no se convierten, todos ustedes perecerán igualmente. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida, que su vida y la mía, es una vida. ¿Saben por qué la palabra conversión es tan importante aquí? Porque a mí me gusta más que arrepentimiento. Porque la conversión es un proceso, ¿ya? La conversión es un proceso, en serio, es una cosa que no pasa de la noche a la mañana. No me siento hoy mala persona y mañana ya me siento bien y soy buena persona. No, la conversión es un proceso. Cuando se habla de arrepentimiento, uno normalmente piensa, por ejemplo, hice tal cosa, me arrepiento. Y ya. Entonces, lo hizo mal y se arrepintió. Y ya. Pero la conversión, que también el arrepentimiento es un asunto permanente, es constante. Pero por eso me gusta más la conversión desde la perspectiva de transformación. Como lo dijo Pablo, renovándonos y transformándonos permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la culpa? Esa misteriosa y maléfica actitud y sensación es esa que llega a mi corazón y que yo, repito, la oculto de manera horrorosa. Yo digo, no quiero pensar, no quiero sentirme mal, entonces simplemente disfrazo o simplemente evado la culpa. Y una de las maneras para hacerlo es sentir que el otro es más pecador que yo. Es sentir que el otro es más malo que yo. Y como el otro es más malo que yo, pues yo no soy tan malo. Al fin y al cabo, pues soy buenecito. O sea, comparándome, pues, o sea, yo de verdad, ese sí es malo, yo no. ¿Y qué pasa con esa pequeña, si es que se quiere hablar, maldad? Pues no hay ningún proceso. Por eso Jesús dijo, ustedes no pueden pensar en eso. Él no está diciendo que los galileos no hicieron nada malo. Lo que él está diciendo es que el mal o el pecado o el daño o la falta de los galileos por los cuales un hombre, en este caso Herodes, los mató, ¿ya? E hizo una cosa muy fea con su sangre, porque era como más o menos una lección para todos, era una cuestión generada por un personaje, en este caso por un rey, ¿ya? Y él dice, muy bien, eso que hizo el rey contra ustedes no está relacionado con su pecado, porque si vamos a hablar de eso, todos merecen, miren, todos merecen un castigo, porque, o él dice, todos perecerán igualmente. Lo que le está diciendo es, todos somos pecadores. Y eso de pecadores siempre quisiera como ubicarlo dentro de un espacio, dentro de un espectro que es un poquito diferente al que planteamos normalmente en la iglesia, porque eso es para hacerlo sentir uno mal. Lo que el Señor está diciendo es,
Todos necesitamos arrepentimiento. ¿Está bien? Todos necesitamos tener una actitud de no somos perfectos, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir aprendiendo. Necesito tener conciencia de que me equivoco y de que esa equivocación tiene que ser corregida para yo ser mejor persona. A eso se refiere el Señor. Y cuando Él dice perecerán igualmente, lo que está diciendo es, si tú insistes en cometer esos errores y evadirlos pensando que el otro es más pecador que tú, que el otro sí se lo merece, o sea, merece el castigo y tú no, no puedes hacer eso porque perecerás igualmente. Es decir, las consecuencias de las faltas siempre llegan y nos alcanzan. Siempre llegan y nos alcanzan. El problema de las personas es que como se sienten menos pecadores que los otros, o simplemente ellos no y los otros sí, entonces descuidan esas dificultades. Y no solamente, al descuidarlas, no solamente las mantienen, sino las aumentan. ¿Me explico? Si por ejemplo usted es una persona que tiene muchas dificultades con su genio, pero usted dice, yo soy tranquilo, violento fulano de tal, violenta fulana de tal. No, yo tengo mi geniecito, pero no tiene nada que ver con fulano. Entonces cuando esa persona evade y no es capaz de decir, hey, mi carácter y mi situación y mi temperamento tienen que ser trabajados porque me estoy equivocando en eso, en el mismo sentido en el que el Señor dijo, si no haces eso, independientemente de que el otro sea más colérico que tú, perecerás igualmente, es decir, recibirás las consecuencias de tu mal genio. Y como dije antes, no solamente al negar eso, yo me mantengo con esa situación, sino que la aumento. Es decir, que me voy perfeccionando, comillas perfeccionando, en esa cosa que al principio no era tan grave, pero que en la medida en que no le pare bolas, será más grave. Y entonces se cumplirá lo que el Señor dijo, perecerán igualmente. Cuando nosotros estamos hablando en ese sentido, yo no quisiera que recordáramos es que todos son una partida de pecadores, muy al estilo de la Reforma, ¿no? Muy al estilo de la Reforma. Todos somos pecadores y eso es depravación total y todo el mundo es una porquería. No. Ese no es el planteamiento de Jesús. Y por eso cuando leemos este pasaje, lo que el pasaje está diciendo es, usted y yo necesitamos reconocer que es necesario seguir progresando en nuestro mejoramiento como seres, como hijos de Dios y como seres espirituales. Cuando yo soy capaz de reconocer mis errores, soy capaz de mejorar y soy capaz de corregir. No tengo que compararme con nadie. Allá él con sus situaciones, allá él con su problema, aquí yo con el mío. Y cuando yo hago eso y necesito reconocer mi conversión, mi necesidad de arrepentimiento permanente, ahí es donde aparece el Señor diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Deja de estar pensando el otro y comparándote con el otro para minimizar o eliminar tu culpa. Así no se elimina. Las culpas y las situaciones malas y las dificultades que yo tengo, las saco con la gracia del Señor corrigiendo. Teniendo primero conciencia de esa dificultad y corrigiendo. ¿Está bien? Si muchas personas le han dicho a usted que usted es una persona demasiado posesiva, si muchas personas le han dicho a usted que usted es una persona demasiado temperamental, si muchas personas le han dicho a usted que usted es tacaño, que usted más o menos está rayando en el miserable, en el despreciable, miserable y tacaño, revise. No, tacaño los bancos, tacaño Jacinto, tacaño Perica las Palotas, es así, yo no. Y ahí yo ayudo, yo a veces comparto. Y algunos dicen, yo a veces diezmo, a veces ofrendo, a veces comparto, a veces ayudo. Y esas cuestiones no dejan que esa persona en conciencia pueda definir su falta, su dificultad y convertirse. ¿Entendido? Convertirse. Recuerden, la palabra conversión está relacionada con transformación. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo y lo que nosotros cantamos? De gloria en gloria. La transformación de nosotros es, tenemos que aumentar. Nunca habrá un nivel, ya, llegué. No. Pues imagínense el punto alto, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y quiero contarles una cosita, pues para que más o menos vayan pensando. Cuando Jesús estaba aquí, ya, era un ser maravilloso.
¿Cuánto hace que se fue? Hace 2000 años. Quiero decirles que el Señor sigue de gloria en gloria. ¿Me hago entender? El Señor sigue progresando espiritualmente, aumentando en gloria, en gracia, en poder, en divinidad, en majestad, en pureza. Imagínense que Él es nuestro referente y Él es nuestra meta. Entonces, ¿nos falta o no nos falta? Todos estamos aprendiendo, pero el día que usted o yo no queramos reconocer y esperemos por comparación que el otro es más malo que yo, empezamos a tener problemas. Por eso Jesús dijo, en amor. Ustedes no pueden compararse con eso. Deben reconocer, porque entonces si no hacen eso, van a pasar o perecer. Perecer significa recibir las consecuencias igualmente que los demás. Y en este sentido, miren que esta es una cuestión que por, digamos, la maldad o el pecado de una persona, recibieron un castigo. Digamos que en este caso fue el rey, pero puede ser un juez, puede ser la policía. En el caso, en el ámbito nuestro, pues es un juez. Determinó que usted es culpable por tal y tal cosa y ya. Y punto. Eso fue alguien. Entonces el Señor dice, no aparece un juez, no aparece Herodes. Pero debes tener cuidado. Porque aunque no esté el juez y aunque tú no te sientas tan pecador, vas a perecer igualmente si no corriges las cosas. Y la segunda cuestión está relacionada con una cosa también que es supremamente importante. Porque lo que plantea el Señor es, miren lo que dice la Biblia. ¿O creen que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Otro caso que el Señor plantea. Pues yo les digo, no Señor, yo añadiré además, si no se convierten ustedes, perecerán de forma semejante. Vean esto que es interesante. Esta vez fue una cuestión totalmente accidental. Pero ustedes y yo tenemos que revisar esto. A partir incluso de la cuestión esta que se llama pandemia. Miren, una torre por asuntos naturales, por un accidente, cayó sobre un grupo de personas, 18 específicamente, y los mató a todos. Lo que los judíos pensaban, que no solamente son los judíos, señoras y señores, es, ¿quién sabe qué harían? Pues se les cayó a los 18 mucho de malas, ¿no? Debió ser que estaban realmente muy mal. Y esta gente decía, pecadores. Jesús corrige eso y dice, no señores, digamos que este es un evento accidental, podría ser incluso natural, en donde mueren unas personas. Las personas entonces comienzan a decir, ¿quién sabe qué harían? Probablemente son más pecadores que yo. Esa comparación horrorosa hace que la gente no sea capaz de decir, vengan, yo no sé qué pasó con ellos. No sé qué sucedió con ellos, por qué murieron en esas circunstancias. Pero en serio, usted tiene que respetar ese asunto y decir, no tengo idea. Usted no me puede preguntar a mí qué pasó con él. Yo no tengo idea. ¿Qué pasó con los misioneros? Escuchen bien. ¿Qué pasó con los misioneros que iban de Estados Unidos a África en una misión humanitaria y evangelística? Y el avión les falló y se cayó en el mar y se murieron todos. Y usted dice, ¿sería que tener algunos pecados ocultos? Deje de hablar carreta y deje de estar juzgando lo que usted no sabe. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué no piensas en ti en lugar de estar mirando al otro? ¿Ya? Por ejemplo, esos eran buena gente, ¿no? Buenas personas. Y uno dice, ¿qué pasaría? Pero cuando van, por ejemplo, unos malos narcotraficantes con un montón de droga y hay una tormenta y la tormenta hace que naufraguen y se mueren todos, ¿usted qué dice? Pues bien hecho, eran unos malos, desgraciados. Y ahí es donde dice el Señor, ¿en serio? Mira, si tú no te conviertes, perecerás igualmente. La visión de Jesús en relación a nuestra manera de ser y la manera de comportar no puede ser comparada con nadie, ni con nadie más bueno, ni con nadie menos bueno, ni con nadie más malo, ni con nadie menos malo. Comprendido, es una situación totalmente individual. El Señor dice, si sigues haciendo las cosas que estás haciendo, no importa lo que sea, y no corriges, perecerás igualmente. Igual que los que murieron por la orden de un juez, por la orden de un rey, por un evento natural, por un accidente. ¿En qué sentido? Pues que el ejercicio de morirse, y aquí con esto termino,
es un ejercicio natural, normal. ¿Qué es lo que dice el Señor al final? Señoras y señores, todos vamos a morir. ¿Entendido? Todos vamos a morir. Aquí no es la muerte accidental o la muerte por castigo. Sí, ellos se murieron así. Los primeros los condenó el rey, los otros los condenó un accidente. Muchos los mató un accidente. O a otros los mató un huracán. Y todos pecadores. Entonces el Señor dice, vean, dejen la bobada. Igual ustedes también van a morirse. Igual ustedes van a perecer. Entonces la primera cosa es, las situaciones de conversión, de trabajo, de espiritualidad están relacionadas con una actitud y una decisión mía, en donde yo debo cuidar lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Para qué? Pues para corregir y seguir adelantándome y seguir progresando en el Señor. Mucho cuidado. Pero si al final yo no entiendo eso, no voy a entender lo otro, que es además más simple. Necesitamos transformarnos, como dijo Pablo y como dijo el Señor Jesús, entendiendo y reconociendo nuestras dificultades. Pero además necesitamos también recordar que todos vamos a morir. Entonces dicen, ay muchachos, ay esos niños los mataron, tenían 18, 19 años, qué cosa tan triste. Algunos desgraciados dicen, alguna cosa tendrían que estar haciendo. Además estaban rumbeando, estaban pues bien hecho. ¿En serio? Bueno, está bien. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Mira, por favor, no te compares con ellos, porque aunque tú no eres rumbero, puedes ser exactamente igual de malo o peor de malo que esos muchachos o que esos vecinos o que esos indios o que esos gamines o que esos delincuentes. Ten mucho cuidado con eso. No estamos para juzgar. Pero la cosa queda más bonita cuando el Señor nos dice a todos, ok, esos muchachos murieron a los 18, a los 19, a los 17, el Señor a los 35, Pablo Escobar a los 43, Jacinto de los Palotes a los 50, el Señor fulano a los 90. Y Jesús dice, pero no se les olvide, todos van a morir. ¿Ven? Lo que significa la conversión es una cuestión individual, porque yo me estoy preparando para el día que me voy a morir. ¿Cómo? Yo no sé, no tengo idea. Pero me voy a morir. ¿Comprende usted, señorito y señorita? Usted y yo nos vamos a morir. ¿Eso qué significa en términos concretos? Pues que aunque el otro se murió antes o después, por un accidente o por una orden o por haber fallado o por no haber fallado, porque el uno falló y el otro simplemente se le cayó una torre encima, se murió. Se murió. Y Jesús dice, ¿y usted? Pues yo también me voy a morir. ¿Comprenden ustedes lo que significa esto? El tema de la muerte es un asunto, es que nos embolatamos mucho. Ok, el Señor se recuperó. O sea, incluso las personas por las que hemos orado se recuperaron. Está bien, se recuperaron. ¿Qué significa eso? Pues que se recuperaron, van a estar otro tiempo más. ¿Pero no se van a morir? Pues claro que se van a morir. Un día se van a morir también. ¿Me hago entender? Estamos orando, vamos a poner un ejemplo. Estamos orando por Glorita. Ya va para la casa. Se va a recuperar. Tiene 50 años. ¿Pero qué? Pues que se va a morir un día. ¿Cuándo? Ojalá que pase mucho tiempo, pero se va a morir. Cómo se murió mamá, cómo se murió mi hermano, cómo se murió Jacinto, cómo se murió la gente. Eso es lo que dice Jesús. Y mientras pasa eso, en lugar de estarte comparando con el otro, juzgando al otro qué tan malo o qué tan bueno es, ¿por qué no revisamos nuestra propia circunstancia? Y mientras llega el tiempo para el encuentro con el Señor, nos vamos convirtiendo. ¿Está bien? Nos vamos transformando. Vamos avanzando y renovándonos en el Señor. De eso se trata, por Dios, hermanos. Estando mirando al otro y juzgándolo como que ese merece morirse ya, pues yo no sé, Jesús dice, bueno, igual si ese se muere ya o mañana o pasado mañana, tú también. Y nadie tiene comprada la vida. Así que gracias a Dios por los que están sanos, por los que se sanaron. Sí, seguramente van a salir a vivir unos años más, siguiendo aprendiendo y siguiendo trabajando para ser mejores para el Señor. Si tienen que, como en el caso de Carlos, partir, pues vamos a ver hasta dónde llegó y siguen su proceso espiritual en la eternidad. En serio, así es. Vamos a cantar una canción.